Buenas tardes a todos y todas. Nuestro grupo está conformado por Alfonso Legunda, Verónica Andrade y quien les habla, Valentina Andrade. Nosotros pertenecemos a la mención de Economía y hoy exponemos por el curso de electivo de habilidades 2 de lectura crítica. En esta presentación vamos a abordar de manera crítica el texto El fin de la sociedad de clases del autor François Dubet, publicado este año en la revista Nueva Sociedad número 292. Nosotros escogimos este texto porque nos pareció interesante saber si aún existen las etiquetas en la sociedad. En un principio pensábamos que el texto podía tratarse de un análisis social respecto a la sociedad de clases, pero bueno, a continuación daremos a conocer todos sus detalles. El título del texto es El fin de la sociedad de clases. El tipo de fuente es una fuente primaria, ya que es un artículo original publicado en una revista. Del autor. El autor es François Dubet, es un sociólogo francés nacido en 1946, que estudió en la Universidad de Burdeos y en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, donde se desempeña como docente magistral. Además, es profesor emérito de Sociología en la Universidad de Burdeos. Sus investigaciones se centran en la marginalidad juvenil, las desigualdades sociales, la inmigración y el carácter inclusivo o excluyente de las instituciones escolares. Formó parte de un grupo de expertos que se dedicó a rediseñar los programas de educación para el sistema francés. Dubet, desde un punto de vista de ideologías políticas, posee un pensamiento de centro izquierda y reformista, planteando que los sistemas de educación solo sirven para fabricar exclusión, ya que estos solo benefician a unos pocos individuos. Dubet posee una larga lista de publicaciones, donde existen artículos académicos y artículos de divulgación, entre los cuales podemos destacar ¿Por qué parece imposible reformar el sistema escolar francés? Y los postulados normativos de la investigación en educación, que son algunos de los más citados. El lugar y la fecha de publicación. Este artículo fue publicado entre marzo y abril del 2021 en la revista Nueva Sociedad número 292. Sin embargo, el artículo es un fragmento del libro La época de las pasiones tristes, de cómo este mundo desigual lleva a la frustración y el resentimiento y desalienta la lucha por una sociedad mejor, publicado en mayo del 2020, durante un contexto de inestabilidad social en gran parte del mundo y con grandes transformaciones sociales en marcha. Una época donde emociones como la ira, la indignación y el resentimiento atraviesan las redes sociales y las opiniones. De ahí el nombre, la época de las pasiones tristes. Algunos ejemplos de esto son las crisis ocurridas en América Latina, como la crisis social de Chile durante el 2019 o la crisis política y social en Venezuela, que ha marcado la década. La revista donde se publicó este artículo, Nueva Sociedad, es una revista latinoamericana de ciencias sociales, abierta a corrientes de pensamiento progresista que aboga por el desarrollo de la democracia política, economía y social en la región. Se publica de forma bimestral desde el año 1972 y actualmente tiene su sede en Buenos Aires. La revista ofrece a sus lectores análisis sobre la política, la economía, las ciencias sociales y la cultura de América Latina. La revista está presente en la biblioteca de más de 300 universidades e instituciones académicas en todo el mundo y es indexada por la Hispanic American Periodicals Index, Latin Index, Clase, entre otros. Mensualmente, más de 200.000 artículos son bajados de su sitio web y el boletín mensual con novedades es enviado cada mes a más de 20.000 suscriptores. Además de las bibliotecas, centros de documentación y universidades, la edición impresa de Nueva Sociedad se distribuye a los autores y 1.200 ejemplares llegan regularmente a académicos, líderes políticos y formadores de opinión. Nueva Sociedad es un proyecto de la Fundación Friedrich Ebert, una institución creada en 1925 como legado político de Friedrich Ebert, socialdemócrata y primer presidente alemán elegido democráticamente. Resumen del texto. El autor
centra sus ideas en 4 partes: combates por la igualdad, de los explotados a los inútiles, la salida del régimen de clases y, en último lugar, clases populares en plural. El objetivo del autor es dialogar sobre el debilitamiento del régimen y las identidades de clases, donde las clases sociales fueron instauradas por las revoluciones democráticas e industriales. El autor propone que para que exista una sociedad de clases es necesaria la instalación de un nuevo tipo de economía, ya que ésta permite comprender las desigualdades sociales. El régimen de clases estructuró la representación política. Esta se construyó alrededor de los conflictos de clases. En la sociedad industrial, el régimen de clases sociales se expresó mediante movimientos sociales y sindicales, que se regían con un modelo que buscaba la reducción de la desigualdad social con la ayuda de los derechos sociales, mediante el estado de bienestar, entre otros. Este modelo de justicia invitaba más a reducir las desigualdades que a desarrollar la igualdad. El combate por la igualdad era legítimo, ya que consideraba a los individuos como iguales. Además, la sociedad debía devolver a los trabajadores cierta parte de las riquezas que les habían quitado. La comprensión de las desigualdades en términos de clase se impuso en la sociedad, permitiendo realizar ciertos análisis que predominaban en Francia en las décadas de 1960 y 1970, donde las clases explicaban las conductas y las conciencias de clase explicaban las clases. Las clases sociales se consideraban instituciones que se unían a representaciones de la sociedad, identidades y significaciones comunes. Los individuos se enorgullecían de pertenecer a una institución que los representara, puesto que podían atribuir causas a las injusticias sufridas. El tema en cuestión es saber si el régimen de clases sigue estableciendo las desigualdades sociales y si éstas representan e identifican a la sociedad. La situación resultaba ser contradictoria, puesto que se profundizaban las desigualdades y a la vez las clases se debilitaban como consecuencia del capitalismo mundial. Las sociedades industriales capitalistas se formaron dentro de sociedades nacionales, pero la globalización llegó a cambiar las cosas. En Estados Unidos y Europa, las clases obreras se vieron afectadas con pagos precarios, mientras que las antiguas burguesías se convirtieron en potencias financieras. Lo que se esperaba que fuera un proceso global igualitario terminó convirtiéndose en uno distinguido por la división y la tensión entre las diferentes actividades económicas. Esto demostró que la clase obrera nunca tuvo la unidad que se le atribuye. Con el tiempo, la producción industrial dejó de lado la gestión eficiente y en la actualidad los empleados ganan menos que los obreros. La relación social industrial cambió considerablemente en las grandes empresas. Hoy en día, el jefe ya no es necesariamente el propietario y con la uberización aparecieron trabajadores autónomos e independientes. En Francia, las formas particulares de empleo aumentaron en términos porcentuales a lo largo del tiempo. En suma, varios sistemas productivos se unen, unos participando de un proceso global con intercambios y grandes tecnologías y otros en mercados nacionales. Por último, gran parte de la población queda sin empleo. Hoy en día, los más pobres no tienen clases. Según el autor, el sistema de clases estalla cuando se piensa que las clases siguen existiendo. Antiguamente, los sociólogos buscaban detrás de las clases sociales y ahora buscan detrás de las desigualdades sociales. Antes se hablaba de clases sociales, estructura y explotación, y en la actualidad se habla de desigualdades en plural. El consumo afectó fuertemente las barreras entre las clases sociales. Antes, ciertos individuos disponían de algunos bienes que eran considerados exclusivos. Sin embargo, el consumo y la masificación han permitido que todos o la gran mayoría puedan acceder a cualquiera de esos bienes, distinguiéndose cada vez menos las barreras entre quienes podían acceder a dichos bienes y quienes no. Esta situación beneficia la homogeneidad de los modos de vida.
Producto de estas situaciones, las desigualdades ya no marcan una oposición entre individuos, sino que se distribuyen a partir del prestigio asociado al consumo. El autor concluye que el consumo hizo que la cantidad de público aumentase sin que estos estén posicionados en clases sociales específicas, haciendo que los límites de las clases sociales sean cada vez más homogéneos. Por lo tanto, según el autor, la teoría de la distinción cae considerablemente en el descrédito. Bueno, ¿y qué nos dice el texto? Para responder a esta interrogante es necesaria la formulación de 3 preguntas que veremos a continuación, tales como: ¿en qué ámbito o campo del saber se inserta el texto? ¿A qué tipo de público está dirigido? ¿Qué pregunta intenta responder el texto o qué problema plantea? ¿Qué posición adopta el autor frente a la pregunta o problema planteado? En primer lugar, ¿en qué ámbito se inserta el texto? Está insertado en el ámbito político, económico y social. El lenguaje que utiliza el autor nos permitió identificar en qué ámbito estaba inserto el texto. ¿A qué tipo de público está dirigido? Está dirigido a un público general, ya que el autor utiliza un léxico formal, además de usar información poco específica y de fácil comprensión. La tercera pregunta: ¿qué intenta responder el texto o qué problema plantea? La pregunta principal del texto es: ¿el fin de la sociedad de clases? El autor plantea que el sistema de clases se está debilitando y para conocer las identidades de la sociedad se enfoca en las desigualdades sociales. ¿Cuál será la postura que adopta el autor frente a la pregunta o el problema planteado? El autor se dedica a analizar a la sociedad de clases de manera neutra. Se dedica a estudiar si es o no el fin de la sociedad de clases. Al leer el texto, el autor demuestra seguridad al demostrar mediante su análisis que ya no existen las clases sociales, que definitivamente es el fin de las clases, de la sociedad de clases. En conclusión, mediante la masificación del consumo, el autor demuestra que los límites de clases son cada vez más homogéneos. ¿Cómo evaluamos el texto? ¿Qué argumentos se presentan para defender la postura del autor? Se presentan 3 argumentos que pudimos identificar a lo largo del texto. En primer lugar, el argumento número 1: existe un combate por la igualdad, con garantía o respaldo de: en todas partes se establecieron izquierdas y derechas que supuestamente representaban clases, sus intereses y su visión del mundo. El argumento número 2 que pudimos descubrir a lo largo del texto fue: la población se enfrenta al desempleo, trabajos precarios e informales, lo que produjo cambios en la sociedad de clases, con una garantía o respaldo de: las formas particulares de empleo pasaron en Francia de 3,4% en 1983 a 10,5% en 1998 y a 12% en 2012. Con la uberización de las actividades, aparecen trabajadores autónomos dependientes de un único cliente o de la plataforma que les envía clientes. Y el argumento número 3 que pudimos descubrir a lo largo del texto: el sistema de clases estalla, lo que provoca la salida del régimen de clases, con un respaldo de: la misma clase social se difracta en una serie de mercados económicos y mercados laborales. Los trabajadores sobre las desigualdades han tenido un crecimiento explosivo en Francia y todos los demás países.
¿Cómo evaluamos los argumentos que se sostienen? ¿Son débiles o fuertes? ¿En qué sentido? A nuestro parecer, los argumentos son débiles porque lo que esperábamos era que el autor integrara datos empíricos que pudieran respaldar de manera fuerte los argumentos. El autor observa y analiza la realidad, por lo que en este sentido los argumentos son fuertes, pero a nuestro parecer, como ya lo mencioné, igual hicieron falta los datos empíricos para respaldar su información. ¿Se proporcionan datos para respaldar las ideas planteadas? ¿Qué tipo de datos? No se proporcionan datos, como ya lo mencioné, que sostengan la postura del autor. ¿El texto está bien organizado? ¿En qué podemos ver esto? Bueno, el texto está bien estructurado. El autor lo organiza a partir de ideas centrales, como lo mencioné en el resumen. Bueno, sus 4 ideas principales fueron, en primer lugar, combates por la igualdad, luego de los explotados a los inútiles, la salida de clases y clases populares en plural. Para finalizar, llegamos a la conclusión de que Francois Dubé nos enseña que cualquier persona puede disponer de tales bienes que probablemente en el pasado no hubieran podido obtener ciertos bienes, porque ya no estamos en una sociedad de clases, sino que ahora todos somos personas iguales. Voy a leer lo que pusimos en nuestra conclusión final, que antes ciertos individuos disponían de bienes que eran considerados exclusivos, como acabo de mencionar, donde el consumo y la masificación han permitido que todos, o la gran mayoría, puedan acceder a cualquiera de esos bienes, distinguiéndose cada vez menos las barreras entre quienes podían acceder a dichos bienes y quienes no. Por lo tanto, esta situación beneficia la homogeneidad de los modos de vida y producto de estas situaciones, las desigualdades marcan una oposición entre individuos, sino que se distribuyen a partir del prestigio asociado al consumo. De esta forma hemos finalizado nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.